Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles representa un hito trascendental para nuestro país, no solamente en el ámbito puramente religioso, sino también desde el punto de vista cultural e histórico. Y nuestro país se ha preparado en estos días con una serie de actividades precisamente para celebrar este hito tan importante, donde dos santos de nuestro país ahora se universalizan en el reconocimiento máximo que hace la Santa Sede desde el punto de vista espiritual. Y por eso esta tarde en el estudio nos acompaña la profesora María Fátima Garcés. Ella es vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, precisamente para conversar sobre las actividades que está haciendo la universidad número 1 del país para homenajear a nuestros dos santos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodacha, por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Y la verdad es que importante es que en el marco de todas estas actividades que se están haciendo desde distintos sectores también se una la academia y sobre todo la UCB como pilar académico del país en esta celebración, ¿no?, que es tan importante para el pueblo venezolano y sobre todo para la unidad nacional. Sí, bueno, fíjate, es para nosotros sumamente importante porque el país conoce la visión de sanador, de fe de José Gregorio Hernández, pero para nosotros los UCBistas, José Gregorio Hernández es un académico. Fue un estudiante excelente, de brillantes notas, fue profesor, médico y va mucho más allá. Para nosotros José Gregorio es el hijo de la Universidad Central de Venezuela y por eso ahorita nuestro lema, José Gregorio Hernández, un UCBista como tú, como puede ser cualquiera de los muchachos que estudian y que además esa vocación de servicio que tienen los venezolanos, y lo hemos visto, cómo van por todo el mundo representando a Venezuela y esa humanidad que nos caracteriza por el legado de nuestro querido José Gregorio Hernández. Y qué importante es destacar esta otra parte, este legado académico, científico, intelectual, porque generalmente, bueno, a José Gregorio Hernández se le suele, digamos, poner en un altar desde el punto de vista religioso, pero además esa conexión que existe con la Academia Venezolana y puntualmente con los médicos de nuestro país, que son tan reconocidos no solamente aquí, sino en el mundo entero, y este reconocimiento universal también es un reconocimiento a eso, a la Academia Venezolana, al esfuerzo que se hace en las universidades venezolanas y a nuestros profesionales. Sí, bueno, fíjate, José Gregorio Hernández, cuando se gradúa de médico en el año 1988, se devuelve a su pueblo, Isnotú, y ahí se da cuenta de que hay muy poco por hacer y dice, bueno, me quiero ir y quiero mejorar y profesionalizarme, y es cuando le ofrecen la beca para ir a Francia y le encargan que traiga los conocimientos a Venezuela. Entonces en eso él se estudia con los principales investigadores de París, que era el centro de la investigación y del conocimiento en el mundo, y ahí aprende histología, patología, microbiología, que era un área que le fascinaba, y justamente monta un laboratorio de microbiología, se trae un microscopio, además de otros equipos que le dieron el dinero para que él comprara los equipos, y él llegó con los equipos y le dio al presidente de la República de la época el vuelto de lo que había comprado. O sea, ese sentido que tiene José Gregorio. Y bueno, él lleva a la práctica la medicina, porque él decía que los médicos no podían ser tan teóricos, que tenían que ir acompañados de la práctica, y empieza a usar el microscopio en las prácticas de laboratorio, a enseñarle a los muchachos que vieran lo que estaba pasando en el paciente, y le fascina la infectología, que en ese momento era solo microbiología. Profesora María Fátima, no es un secreto que de la Universidad Central de Venezuela han salido venezolanos insignes que han dejado un legado enorme para nuestro país, pero también para el mundo. Pero al margen de esto, ¿qué significa para la Universidad Central de Venezuela este reconocimiento a José Gregorio Hernández, que ya desde hace mucho tiempo el pueblo venezolano lo elevó a los altares? Bueno, mira, para nosotros ha sido de mucha alegría. Si bien la Universidad Central de Venezuela es una universidad laica, ¿verdad? No es una de las universidades católicas del país, es una universidad que cree en cada uno de sus profesores. José Gregorio Hernández, como te dije, fue un estudiante ilustre, un médico excelente, un profesor que dejó un legado y sembró en los estudiantes legado de humanidad. Fíjate, él era muy respetado por Luis Racetti, que aunque no era católico, respetaba la posición de José Gregorio, porque cada uno tenía una posición diferente.
porque José Gregorio, para él, la medicina no era solo un acto de curación, sino que también era un acto de sanación del alma, que iba mucho más allá, y por eso él se entregaba al paciente, le daba calma espiritual también, además de curarlo. O sea, le compraba las medicinas si no tenía dinero, de ahí el nombre del médico de los pobres, ¿no? Y bueno, para nosotros nos llena de orgullo. Nosotros desde el año pasado hemos estado realizando muchísimos eventos por José Gregorio Hernández. Uno de los que hicimos bien importante fue ahorita en el mes de abril, que hicimos una misa en el Aula Magna, que es nuestro auditorio más importante. Ahí mostramos la vida de José Gregorio desde niño. Entonces llevó a la cátedra de José Gregorio Hernández en la Universidad Central de Venezuela, habló de cómo era José Gregorio de niño, un niño de fe, pero que era muy estudioso y le gustaba en Caracas a estudiar medicina, porque dice, tú tienes que seguir, porque él tenía esa vocación de ayudar al otro. Y bueno, va a Caracas, se gradúa en el año 1988 y empieza toda esta trayectoria tan bonita. Y qué bonito, ¿no? Que él funda en la universidad varias cátedras que no existían, la cátedra de histología normal, de histología patológica, de microbiología, y enseña a otros profesores el camino de la microbiología, esa vocación tan bella. Por eso para nosotros es muy importante. Y también después hicimos una exposición en la Biblioteca Central de José Gregorio Hernández, toda su vida. Ahí tenemos sus exámenes. O sea, el archivo histórico de la universidad está muy nutrido de documentos de José Gregorio Hernández, porque fue ejemplar en toda su vida académica. Y qué importante ver este otro lado, ¿no? El lado humano, un santo laico, y en este sentido también representa un poco lo que es el país y lo que es la UCB en términos de coexistencia, ¿no? Sí. Porque quizás quien nos esté escuchando que no es ferviente católico, sino que profese otra religión o incluso que sea laico, se puede reconocer en el sentido de que José Gregorio Hernández representa a la academia, representa a la intelectualidad, más allá de elementos espirituales, ¿no? Exactamente. Escribió muchos trabajos, muchos libros, en publicaciones en el área de medicina, sobre todo en el área de microbiología que le apasionaba. Enseñó a otros como Rafael Rangel, que estuvo en su laboratorio trabajando, que le encantaba también la microbiología. Él de verdad era el maestro de maestros y no era sencillo. José Gregorio tenía carácter y era firme, porque para los médicos es importante que el estudiante tenga disciplina y sea responsable, porque va a tener en sus manos la vida de un paciente y el trato al paciente. Él humanizó mucho la medicina de aquel entonces y bueno, formó parte de la Academia de Medicina. O sea, de verdad que José Gregorio tiene una vida intachable y fue un pionero en la medicina de Venezuela, junto a estos grandes como Luis Racetti, Dominici. De verdad que nosotros estamos muy orgullosos que además el primer santo del país sea un santo ucebista. Ciertamente es así, con gran legado. Ya para cerrar, profesora María Fátima, luego de que ya se universaliza la figura del doctor José Gregorio Hernández con esta canonización, probablemente va a haber mucho más interés desde el exterior en el ámbito de su legado, y ya como usted nos ha contado, la Universidad Central de Venezuela ha adelantado todo ese trabajo de documentar toda su vida. ¿Dónde se puede conseguir esta información se haga sencillo para que la gente se pueda de alguna manera pueda interactuar con todo este material que está allí? Sí, bueno, ahorita se va a digitalizar todos los documentos que hay en el archivo histórico de la universidad de José Gregorio Hernández. Eso lo lleva en custodia la Secretaría de la Universidad, se va a encargar de todo lo que es ese escaneo y será puesto, por supuesto, en la página de la universidad. Su exposición que realizamos en el mes de julio de José Gregorio Hernández va a estar en el Instituto de Medicina Experimental, porque él pertenecía al Instituto de Medicina Experimental. Entonces ahí vamos a tener un espacio donde vamos a tener las obras de José Gregorio Hernández, algunas de las cosas que él usó en la época, libros, cosas que han donado muchas personas, porque muchos profesores han donado material que tenía en sus familias, porque hay muchos médicos que sus antepasados han estudiado todos medicina y se ha mantenido. Entonces, bueno, eso va a estar en el Instituto de Medicina Experimental y, bueno, seguramente volvamos a hacer otra exposición en la biblioteca para celebrar nuestro santo José Gregorio Hernández.
Seguramente así será, y qué interesante, profesora, que usted nos haya traído esta perspectiva, quizás no la perspectiva espiritual, sino más intelectual y más académica. De verdad estamos muy agradecidos por presentarnos esta otra visión del doctor José Gregorio Hernández. Bueno, es la visión de José Gregorio Hernández realmente, ¿no? Y la gente tiene que entender eso, que él es un santo, pero que es un santo académico, porque fue médico, profesor y un estudiante brillante, y que todos deben verse reflejados ahí. Y que es posible en la figura de José Gregorio Hernández seguir este legado y seguir precisamente lo que dejó su trayectoria, no solamente para el mundo espiritual, sino también para el mundo académico y para el pueblo venezolano en general. Profesora, yo le quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer escucharla. Gracias. Y bueno, están invitados todos a la programación que vamos a tener en la universidad en conmemoración de José Gregorio Hernández. Esperemos que la gente se interese por ir, y recuerde que en el Instituto de Medicina Experimental allí puede ver esta exposición si quiere ver este lado más científico, investigador, el médico. José Gregorio Hernández allí lo puede hacer en la Universidad Central de Venezuela, desmenuzando este tema que ha traído tanto júbilo al pueblo venezolano. Ya regresamos.